Hay personas que nos enseñan a vivir. Aprender de ellos es seguir el camino para ser mejores y hacer juntos una sociedad más humana. El oficio de vivir. Las historias destacadas de El Diario de la República. Bienvenidos al Oficio de Vivir. Hoy conoceremos la historia de Nerea Liboni, la primera mujer árbitro en formar parte de la UAR. Se desempeñó en los Juegos Panamericanos Lima 2019. En 5 partidos fue jueza principal y asistente en la final femenina, que consagró como ganador al equipo de Canadá. Vamos al turno de la perseverancia y también es otra mujer quien nos va a acompañar. Se trata de Nerea Liboni, que es árbitro de rugby y se desempeña en los Juegos Panamericanos de Lima 2019. En 5 partidos fue la jueza principal y fue asistente en la final femenina que consagró a Canadá. Es la primera mujer árbitro que integra la UAR. La puntana también se destaca como jugadora de Chancay. La recibimos en el escenario Nerea Liboni, entrega Ángela Altavilla, periodista de la sección Deportes. Nerea, que ha recorrido las canchas de rugby del mundo, ¿no? Arbitrando y, por supuesto, siendo jugadora de Chancay, aquí en nuestra provincia. Destacadas nacionales, internacionales. Nos vamos por todo el mundo. Tenemos de todo, así es. Mi nombre es Nerea Liboni, fui jugadora de rugby, dejé de jugar el año pasado. Actualmente soy referee, tengo 27 años y estoy en este año complicado, con un poco de entrenamiento, estudio, tratando de terminar una carrera universitaria, un curso de lenguaje de señas. De mi vida deportiva, cuando yo era chica, pasé por diferentes deportes. Jugué al vóley, al igual que mis papás de chicos y mis 2 hermanos mayores. Incursioné un poco en el hockey. Por ahí el deporte que me tuvo un poco más de tiempo fue el handball. Estuve jugando varios años al handball como arquera. Una vez que terminé la escuela, el handball quedó a un lado, arranqué la universidad y dentro de la universidad, como es todo, digamos, fui conociendo amigos. Tenía amigos en común que jugaban al rugby. Un fin de semana me encontraba ya en una cancha de rugby viendo un partido, tratando de entenderlo, porque para mí era como muy difícil. La cancha tenía muchas líneas, había mucha gente adentro. Convocaba mucha gente también los fines de semana a verlo, así que había un lindo ambiente cuando ibas a una cancha de rugby, así que me gustó y como tribuna, por así decirlo, me empecé a interesar o a curiosear en por qué se cobra esto o la típica por qué hacen el pase hacia atrás y tienen que ir hacia adelante. Era difícil de entender para mí desde un deporte que nunca había hecho ni nada. Nunca se me hubiera imaginado que iba a arrancar el rugby femenino, era algo que creía que era inexistente de por vida, hasta que un día me llegó el comentario de que el hermano de un chico de la primera estaba estudiando el profesor de educación física y rugby como deporte, como materia, se les complicaba entenderlo a las chicas. Entonces querían arrancar a jugarlo. Parecía una locura en ese entonces, se terminó presentando una propuesta, el club accedió y me enteré, gracias a los chicos, del primer entrenamiento en el cual llego, veo que no éramos 2 o 3, éramos muchas, había esposas de veteranos del club, las mujeres de los chicos de la primera,
novias, amigas, conocidas, se había hecho un boca a boca y éramos más de 12, no sé si no 20, primer día. Por ahí al club al principio se le complicaba, ¿no? El tema de los horarios, de brindarnos un poco más de espacio. El primer entrenamiento se hizo en el Ingol de la cancha 1, ese entonces estábamos en Juan Acoslay. Y de a poco fuimos ganando terreno y bueno, ya teníamos nuestros horarios más establecidos, nos ponen un preparador físico, los entrenamientos eran muy divertidos, muy dinámicos. La parte física, uno no entrena, no sé, como en el gimnasio que vas y haces brazos o piernas, acá jugás con el pie, jugás con la mano, corres para adelante, corres para atrás, te caes al piso, te volvés a levantar. Había una diversidad enorme de edades en la que conformaba el equipo, de tamaños, de alturas, de velocidades, de fuerza. Era un conjunto muy variado y que eso le hacía muy atractivo también para sea quien sea que quería arrancar a jugarlo. Entonces eso era muy divertido, muy atractivo y era de que te va generando de a poco como un sentido de pertenencia, ¿no? Como tus amigas, tu familia, fin de semana, no podía faltar por ahí. A partir del pasar de los años, un fin de semana sin rugby. Creo que el rugby y la mujer antes era algo que era inalcanzable o inimaginable. No sé si por ahí por el lado del machismo, qué sé yo, sino al contrario, ¿no? El lado de que creen que la mujer pierde feminidad o que una mujer no debería estar sucia con barro o no te puedes caer y rasparte las rodillas o lo que sea, o porque creen que es violento. Y al contrario, ¿no? Una va y puede ser quien es. La típica chica que se puede adoptar a estar dentro de una cancha con botines, que se puede adoptar a ponerse unas zapatillas y salir a correr. Cualquier chica puede entrar a una cancha de rugby y va a tener un espacio ahí y va a tener amigas y va a tener gente que no solamente le dura para 3 días en la semana para entrenar o un fin de semana para jugar, sino que después conoce gente de otro lado y gente de otros países y gente de otras provincias. Y cuando vos vas, si saben que por redes sociales llegaste, te van a mandar un mensaje, te van a invitar a la casa, te van a decir si necesitas algo. Entonces es como que una cosa llevadera, una cosa lleva a la otra y siempre por un lado te termina encantando y te terminas quedando. Yo soy Martín Chada, en el rugby creo que he pasado por todos lados, como entrenador, como jugador, como manager, como dirigente, como árbitro. Y los últimos años, una de las disciplinas que más me apasionó en el crecimiento ha sido el Seven y particularmente el Seven femenino. Y en esa disciplina tuve la enorme fortuna de cruzarme con jugadoras extraordinarias, con personas extraordinarias y entre ellas Nerea, que muchas veces por la cercanía uno deja de tomar cierta medida, cierta dimensión de lo enorme que es su carrera y su desarrollo. Creo que es muy difícil definir a una persona como jugadora sin definirla como persona, porque uno refleja en la cancha todos los atributos de su personalidad. Entonces, quien no tiene condiciones naturales de liderazgo tampoco las va a transmitir al deporte que haga, sea el que sea. Nerea siempre fue una jugadora muy analítica, muy estudiosa del juego, que siempre intentó buscar y comprender más un reglamento que es complejo, que es difuso, que es extenso, que tiene parte de destrezas que son contradictorias y contrainstintivas, entonces comprenderlas siempre es un proceso de experiencia. Y todo esto está en la personalidad de Nerea, que lo transmite a su juego. Entonces es imposible separar la persona de la jugadora. Bueno, yo creo que un poco le impulsé a la carrera del referato cuando fue elegida capitana. Nosotros siempre tenemos los entrenadores tenemos una serie de criterios para la elección de la capitanía. Hay una serie de pautas objetivas. El rugby, al ser tan táctico, tan estratégico, tiene muchas cosas medibles, tiene muchas cosas de estadísticas y de las que se pueden sacar datos muy precisos. Entonces, dentro del cumplimiento de una serie de pautas de esas estadísticas, te surge una
elegibilidad de capitanas y sobre esa elegibilidad hay una votación del equipo. Y una de las cosas que más se propone en las capitanías es conozcan un reglamento, involúcrense, y una de las mejores formas de conocer el reglamento, involucrarse, es hacer los primeros cursos de referato. Y por supuesto, estando la oportunidad, depende también mucho de la forma y de la pasión con la que cada persona lo incorpora y busca esta tarea, ¿no? Entonces la pasión y la dedicación que Nerea le puso a este estudio y a esta capacitación fueron enormes, y bueno, son los resultados de un largo camino y de un camino que le falta mucho por recorrer todavía. Así que dentro del club se propició siempre esta integración de que se juega un rugby mixto, de que de partir de que el juego es uno solo, es rugby que además es jugado por mujeres, que además es jugado por varones, que además es jugado por veteranos, que además es jugado por niños, pero es un solo juego, son las mismas reglas, son los mismos valores y es solo más rugby. Entonces nunca se planteó esta diferencia ni esta separación, salvo algún hecho aislado que no tuvo demasiada trascendencia. Vamos a una pausa y en unos minutos seguimos conociendo la historia de Nerea Liboni. Nerea allanó su camino bajo muchas miradas. Sin embargo, su sueño es dirigir un mundial. Mira cómo se prepara para lograr día a día su objetivo. Cuando Unión Argentina me da la posibilidad de llegar como referee, no lo dudé un segundo, se habló acá en casa, se habló con Martín Chada, que fue yo digo que fue mi entrenador toda la vida, la persona quien estuvo conmigo, no solamente como jugadora, sino como referee. Hizo de papá en los momentos en los que por ahí también lo necesité, fuera de los entrenamientos, dentro de los entrenamientos, y eso facilita siempre un montón las cosas. Informo a mi equipo que yo ya no voy a poder seguir acompañándolas como jugadora, que voy a seguir como referee, pero que no voy a dejar de estar con ellas en los entrenamientos, de tratar de asistir a la mayor cantidad posible, darle una mano en lo que pueda, que si necesitaban el estudio de reglamento en un análisis de jugada para que ellas puedan crecer también como equipo, siempre de mi parte lo iban a tener. Aparte de dejar de ir al club, para mí era algo en ese momento imposible. Yo creo que al día de hoy, no sé si algún día llegará a ser posible no ir al club. Y me empiezo a dedicar más a lo que sería el referato. A raíz de que también como jugadora, uno nunca sabe, ¿no? Si ya hasta el año pasado, en 6 años, yo nunca tuve una lesión grave que me haya sacado de la cancha, pero uno nunca sabe si el fin de semana que viene te esguinzaste un tobillo y el que seguía tenías que viajar a dirigir y entras a correr medio mal, y era una responsabilidad y un riesgo también que yo no podía correr el año pasado en ese momento. Unión Argentina me estaba dando muchas oportunidades, estaban, por así decirlo, con la lupa arriba mío, y había que rendir y había que estar a la altura de la circunstancia. Y también tenía que dejar de pensar un poco en mí y pensar que yo ya estaba como referee, no solamente de Unión de Rugby de San Luis, sino que era la referee argentina que mandaban a tal lugar. Y vos allá ya no sos Nerea Liboni, sos la Argentina. Entonces, ¿cómo dirige la Argentina? ¿En qué puede llegar a haber fallado? Porque llegás a cierta competencia en donde las chicas, tengo amigas en todas partes acá en Sudamérica, pero ellas cuando vamos a dirigir nos están evaluando todas por igual. Entonces vos cuando salís sos un número y el rendimiento sí o sí lo va a marcar las decisiones que vos tomás en la cancha. Entonces para tomar bien esas decisiones uno tiene que haberse esforzado y haberle dedicado mucho tiempo en serio para poder llegar hasta allá. Y una vez que uno ya llega a dirigir para Sudamérica Rugby, estás en la mira del resto del mundo. Entonces, tal cual, si ven que vos tenés constancia, no solamente constancia, tenés que ser una persona prolija, tenés que ser alguien que se tome las cosas en serio. Todo ese tipo de cosas o de actitudes que uno va adquiriendo, que uno le van enseñando, arranca en el club a aprender que sí o sí existe una jerarquía en el rugby,
que el respeto, la solidaridad y la humildad son pilares que no te van a poder faltar ni en la cancha de tu club, ni en la cancha de cualquier otra provincia, ni en la cancha de cualquier parte del mundo. Entonces, esas cosas son las con las que te tenés que aferrar y hacer parte de vos, cosa de que ellos las noten para decir qué tiene de diferente, qué tiene de bueno, qué tiene de lindo. Listo, la llevamos y la probamos para cualquier otra cosa. Y a partir de ahí, si vos ya empezás a rendir y ven que tu esfuerzo se ve reflejado, ¿no?, en tus decisiones, vas a estar siempre en una lista, vas a estar siempre en la mira de aquellas personas, obviamente que te pueden llevar a otro tipo de niveles de referato. Bueno, Nerea es la hermana del medio de 4. Es la tercera. Básicamente, en un momento nosotros le pusimos Cascabelito. ¿Por qué? Porque cada vez que la tocabas, reaccionaba. Tiene 2 hermanos mayores que se llevan 3 y 4 años y luego tiene una hermana menor que se lleva 3 años. Entonces, ella tuvo que ganarse un lugar entre los hermanos. Es súper alegre. Si describimos un cascabel, te hace ruidito, te alegra, te motiva. También es muy humana, muy solidaria. Siempre está mirando en los grupos, incluso hasta con los mismos hermanos, quién necesita o cómo puede ayudar. Tiene muy marcados algunos valores. Y sobre todo también, que no lo sacó la mamá, es muy humilde. Hoy ella es árbitro. En nuestra sociedad un referee trabaja, es un trabajo cuestionado, es un trabajo mirado, es un trabajo que se enjuicia muy fácilmente y que se ve desde un punto de vista por esta pasión del deporte que tenemos arraigada de otros deportes, ¿no es cierto? Entonces, esto de que el árbitro es cuestionable. En el rugby no es así. Y como en algún momento mi hija les va a explicar, en el rugby a los propios referees, un grupo de coach los sigue mirando. Eso ojalá se trasladara a todos los deportes que tenemos, porque quiere decir que no hay una autoridad máxima la cual tenga que ejercer su autoritarismo. En el rugby eso no existe, porque se vuelven a ver las jugadas, porque hay una serie de personas que están mirando al árbitro para que mejore su situación y para que el mismo árbitro también en su momento, cuando tiene que marcar una falta, trata de que ese jugador mejore su juego. Entonces, siempre se está tendiendo a superar los conocimientos y superar el rendimiento de un partido o de un juego. Y así debería ser en la vida, si nos ponemos a pensar. Panamericanos fue una noticia muy linda. Yo estaba en el Seven de la República del año 2018 en Paraná, terminando una jornada muy calurosa. Se juega históricamente en el Club Atlético de Estudiantes, un Seven muy lindo de cierre de año en donde van las selecciones. Y la verdad que bueno, me toma por sorpresa encontrarme con dirigentes de Unión Argentina, más mi coach de Mar del Plata, Loriana Papaterra. Al principio un poco asustada, porque que se junten ellos en estilo comité quiere decir que alguna noticia hay. Y bueno, me dicen que ya estaba designada para viajar a Lima a Juegos Panamericanos y que eso iba a exigir de mi parte mucho más entrenamiento, mucho más devolución de partidos, mucho más evaluación de videos. Y a partir de ahí también fue como otra meta, por así decirlo, un objetivo más. Necesitaba idioma, necesitaba estudiar inglés. Porque
Obviamente participaba en ese entonces Canadá, participaba Estados Unidos y el idioma que iba a primar en la cancha iba a ser el inglés. Que no solamente iba a ir yo de Argentina a dirigir como oficial de partido, como referee principal, sino que iba una compañera mía también de panel, ella iba a estar como asistente. Para llegar a Lima era un camino de 7 meses, bastante complejo, en donde iba a tener que dedicarle tiempo, iba a tener que tener fin de semana libres, porque obviamente que mi práctica es la cancha, mi práctica son partidos, mientras más rodaje, mejor iba a tener, mejor iba a llegar. Entonces ahí arrancaron por ahí las designaciones, estuve en el Sudamericano M18 en Chile, estuve dirigiendo en Lima en una quali, que era clasificatoria, y al tiempo volví a Lima a Panamericanos. Fue una experiencia muy linda. Había referees muy importantes, referees que ya han dirigido para World Rugby. Obviamente ahí se dirigía con la casaca, la chomba de World Rugby, que todos los referees cuando arrancan sus carreras es a lo que aspiramos, es algo que es como un trofeo, ¿no? Es llegar y saber que ya te vas a traer esa camiseta a tu casa y no es una experiencia más, es como, no sé, es algo medio raro de describir por ahí. Estar allá, dirigir ahí a esos partidos, ese nivel, fue difícil. Yo dirigí ahí mi primer partido en inglés, sentía que estaba como con delay. Primero tenía que ver lo que estaba sucediendo, pensarlo en mi cabeza para traducirlo a inglés y poder expresarlo a las jugadoras. Me notaron un poco nerviosa al principio. Uno cuando sale de la cancha a dirigir se acerca a un evaluador, hay una persona designada para cada uno de tus partidos que te ve y te dice en qué minuto, en qué fallaste o cómo lo puedes hacer mejor. Y bueno, en ese entonces baja mi evaluador, me dice que me noto por ahí nerviosa, que me tranquilice, que me podía tomar medio segundo más, pero no más de eso, porque es un juego muy rápido, en donde hay que respetar la velocidad y tiene que primar el juego abierto, entonces era complicado. Ya en el segundo partido me relajé un poco más y uno por ahí no sabe si está diciendo de más o está diciendo de menos, entonces trataba de estar con seguridad en cada una de las participaciones, de los encuentros de las jugadoras en el piso, en el rack, el contacto, para prevenir lo más que podía en inglés. Y ya después me dijeron, por ahí excediste un poco con el idioma, callate un poco, ¿no? Entonces era como un juego, ¿no? de tire y afloje, hasta que, bueno, ya por ahí en el segundo día logré mejores partidos, más fluidez. Cuando llegué a Lima, hay por ahí un pequeño recorte de video que en los primeros 2 partidos sentí que entré muy nerviosa. Y ya después yo también estaba acarreando una lesión muy grande. Entonces todo tenía una carga emotiva muy, muy fuerte, ¿no? La familia estaba lejos, estaba sola de Argentina cuando llegué a Panamericanos, no había viajado ninguna compañera mía de panel, el idioma, ¿no? Todo era una sumatoria de cosas con las que tenía que lidiar completamente sola. Y ya en el tercer partido dije, ya está, ¿no? Porque llegaste acá, trabajaste tanto, disfrútalo. Entonces ahí me tocó un partido que justo sale, las cámaras son muy buchonas en la cancha, ¿no? Siempre te toman ahí, por ahí, o en los mejores momentos o en los no tan buenos. Y bueno, siempre entran los dos equipos y detrás entro yo y entro sonriendo. Entonces me quedo con esa parte, ¿no? Con el disfrute de decir, llegué acá, traté de llegar, di mi 100%, todo mi tiempo, mi esfuerzo, mi sacrificio, me merezco disfrutarlo. Así que entré más contenta a ese partido. Así pasó una historia más en El Oficio de Vivir. Los esperamos el próximo lunes para conocer otra historia destacada. Hay personas que nos enseñan a vivir. Aprender de ellos es seguir el camino para ser mejores y hacer juntos una sociedad más humana.
El oficio de vivir. Las historias destacadas de El Diario de la República.